Pero en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia y ver unos pasajes, y quiero que ustedes volteen conmigo en Primera de Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Quisimos nosotros hacer este día bien festivo para todos los varones padres que estamos presentes, porque siempre usted lo puede ver aún en la promoción que se le da, en la comercialización de lo que es estos días como estos, y más donde se da de énfasis es el Día de las Madres. Hace poco yo les dije los días más concurridos en cualquier congregación de aquí de los Estados Unidos. Uno de los más concurridos es la Navidad, y Domingo de Resurrección, y luego Día de las Madres, que esos son los tres más concurridos en cualquier reunión. De todos los demás días de importancia, suele ser que el Día de los Padres es el penúltimo o el último día menos concurridos en una reunión. Imagínese usted. Pero creo que el énfasis pues se debe más a otras cosas, cuando realmente la figura paterna es algo que el mismo diablo se encarga de hacer menos, de destruir. Porque nosotros los varones portamos un elemento muy especial y muy necesario para el desarrollo, el desenvolvimiento de un hogar. Por eso es que yo fui dirigido por el Señor de poner este lema: hombres edificadores de la casa. Y si vemos en las Escrituras, dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10, o vamos a leer del verso 9 en adelante, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo habla acerca de que nosotros somos una labranza de Dios, somos una construcción de Dios. Entonces nuestras vidas, como en este caso, como hombres, como padres, Dios nos está labrando, Dios nos está edificando para que luego nosotros podamos ser esos edificadores. Parece es una paradoja, ¿no? Tenemos que ser edificados para ser edificadores. Pero el apóstol Pablo luego alude a sí mismo con decir que soy un perito arquitecto. The English version says a wise master builder. O sea, un constructor, un arquitecto perito, que significa que ya está preparado, ya tiene todas sus credenciales para ejercer su arquitectura. Ya está ya titulado, vaya. Entonces Dios a nosotros nos titula como peritos arquitectos de nuestro hogar. Y más sobre todo nuestro hogar. Porque ahí es donde ahí se puede desenvolver, donde se puede canalizar nuestra paternidad, es dentro de los confines de un hogar, de una casa. De otra manera, ¿cómo lo va a desenvolver si no tienen dónde hacerlo? Como decir, somos una iglesia, pero ¿dónde nos reunimos si no tenemos un lugar en donde reunimos? Cuando nos reunimos, podemos decir, somos la iglesia, porque aquí estamos todos desenvolviendo todo lo que son las características de un pueblo de Dios. Lo mismo con ser padre. Y yo utilicé varias cosas porque hay instrumentos y herramientas que se necesita para construcción, para construir un edificio. Primero se necesita los planos. No sé si ustedes ven aquí en la imagen, y si pueden apagar esta luz, que de aquí del centro. Y usted puede ver que cualquier proyecto, the center light, cualquier proyecto necesita unos planos, necesita entonces un croquis, un escrito que el mismo perito arquitecto lo va diseñando. Y de ahí el constructor, el edificador, el carpintero, el albañil, el plomero, el electricista, ya se basa sobre lo que es el plano, que ya pasó por sus procesos de aprobación, sus medidas, sus colindancias, todo lo demás está puesto en esa hoja llamado planos. Y para luego, después de que ya
se prepara, lo primero que se pone, entonces, en la siguiente filmina, es el fundamento. Y ahí es donde se estructura, se va conforme a las medidas que exige, que pide los planos. Y se pone el fundamento. Entonces, la primera cosa que se pone es el fundamento. Y luego después que se pone el fundamento es la siguiente filmina, la estructura. Ya se va edificando por encima de la estructura que ya se puso. Entonces, los fundamentos son importantísimos. Y ahorita vamos a ver algunos objetos, algunas herramientas que nos va a ayudar a nosotros a construir este edificio. Y ya luego cuando se comienza a poner ya la estructuración, y seguimos en la otra filmina, ya se va construyendo, se le va dando su fachada, se le va dando su forma. Vemos de que como que no se ve lo bello, no hay ningún atractivo. Porque la meta es seguir edificando y seguir construyendo, y aunque durante el proceso de la construcción es puro basura, escombros, tirazón de madera, de bloc, de materiales que se tira, y uno lo ve y dice, pero yo no veo ninguna belleza en eso, pero ese es el proceso. Mientras tanto, en una obra de construcción, usted puede oír las máquinas, las pistolas de aire que van clac, 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 se oye hasta larga distancia, se oye la sierra donde va cortando la madera, se oye los martillazos, aunque casi ya no se usan martillos hoy en día, no se usa la pistola de aire, se oye los movimientos, se oye la actividad de si es una construcción grande, se oye los tractores, el equipo, los trascabos, todas las cubetas y todo, se oye los camiones que están trabajando. Y luego, ya después vemos un producto que ya está finalizado. Una casa hermosa, una casa linda. ¿Cuánto les gustaría tener así una casita linda, así como esta, verdad? Ya se termina todo, ya la yarda se ve, sus plantitas, sus matitas, sus arbolitos, bien arreglado, bien pintado, ya está la casa pintada. Pero para hacer todo esto se necesita un constructor. Se necesitan hombres que edifican. Vamos a la siguiente filmina, que es lo que es el lema de esta mañana: hombres edificadores de la casa. Pero ahora con lo que yo les mencioné, para ser esos peritos arquitectos o ser esos constructores, esos edificadores, y ese es el modelo que queremos hacer que el hombre sea, ¿verdad? Que sea un hombre que edifica su casa. Dios nos ha dado instrumentos, herramientas para llevarla a cabo. En la Biblia vemos que ocasiones mencionan ciertos objetos que ayudan al constructor o al edificador levantar y edificar su casa. Y en esta mañana yo quiero usar varios de esos. Yo quiero utilizar algunos objetos que nos va a ayudar en esta mañana así visualizar lo que somos. Aquí en esta mesa yo tengo varios objetos aquí que tengo mis herramientas personales. Hermano Ríos me prestó uno, pero esto es lo básico que lo voy a presentar en esta mañana. Lo que acabamos de ver era los planos, ¿verdad? Para edificar una casa. Pero uno de los objetos muy importantísimo en la construcción de un edificio es esta cosa que se llama cinta de medir. Creo que todos nosotros, de una forma u otra, tenemos en nuestras casas una cinta de medir. ¿Cuántos tienen una cinta de medir en su casa? ¿Verdad? Casi todos, ¿verdad? Ahí en el gabinete de la cocina, donde uno avienta cosas, baterías viejas, pinzas, cosas ahí que uno avienta. Y siempre hay un gabinete, ¿cierto? Siempre hay un cajón donde hay clavitos para poner cuadros, donde hay, ¿verdad? Un tenedor chueco con el diente chueco, ahí lo aventamos. Y luego siempre está uno de estos, ¿cierto? Una cinta de medir. Aquí es donde sacamos la medida de todo. En la palabra del Señor, la Escritura nos habla acerca de una cinta de medir. Y la Biblia lo llama una caña de medir. Zacarías 2, versículo 1, habla acerca de esta caña de medir. Se medían a través de una caña. No había estos cintas que tienen las numeraciones. Inclusive, ¿cuántos saben cómo leer las rayitas acá? ¿Verdad? Algunas personas, where 7/8, 3/4, 7/8, etc. Hay muchas personas que nomás lo ven, no, en la segunda línea, y como hay bastantes y batalla, ¿no? ¿Verdad?
5/16, un cuarto, 3/8, bueno, en fin, ¿verdad? Ahí está todo, todas las medidas. Pero ¿sabe usted, hermanos, que si uno saca una mala medida por un puntito que la saca? Hace poco yo andaba haciendo o rehaciendo unas telas de una de las casas de renta que tenemos, y la casa pues no tenía telas o ya estaban rotas. Entonces yo fui al Home Depot, compré ¿cómo se llama? El framing, los cuadros de aluminio, y uno compra el hule, que vienen tiritas de hule, y luego el rollo de la tela. Y luego hay un aparato que uno lo utiliza. Entonces yo me pongo a medir ahí la casa de donde estaban las telas que ya le hacía falta, sacaba la medida, saqué yo la medida y traté de ser bien exacto en la medida. Y a la hora de cortar las láminas, yo lo corté las láminas conforme a la medida que yo había sacado. Entonces ya cuando construí todo, puse los esquineros, puse el mecatito, puse la tela, lo vi y dije, miren nomás qué lindura. Cuando voy a ponerlo ahí en la ventana, me salió más grande. Yo dije, pues ¿por qué será? Y me salió 3/4 más grande por cada lado, casi era 1,5 pulgadas de la diferencia. Entonces yo dije, ¿por qué será? Porque se olvidó no incluir los esquineros, que son 3/4 de pulgada, de manera que me salió más grande el cuadro. Entonces tuve que otra vez acortar con la cegueta, uno por uno, cada uno de esos rieles. Y ahí estaba, hice como 8 cuadros. Yo iba bien contento para ponerlas y ninguna de ellas cupo ahí en los cuadros de las ventanas. Y ahí estoy yo desarmándolos todos, bien contento que había terminado. Hasta saqué mi estéreo para escuchar música y trabajando afuera. Y yo dije, si me ve el hermano Ríos le va a dar celos de cómo yo voy trabajando, ¿verdad? Cuando voy poniendo, ninguna de las telas me quedaron. Tuve que regresar a la casa. Y pues bueno, no puse la radio porque me dio coraje y tuve que hacerlos otra vez hasta que finalmente ya se acomodaron las telas ahí en los cuadros de la casa. Entonces todo por no tomar en cuenta las medidas. ¿Qué aplicación podemos dar esto para nuestra vida como varones? ¿Sabe que en nuestra vida, hermanos míos, hay cosas en la vida que tenemos que aprender a medir? Tenemos nosotros que medir y calcular el costo de una construcción, en este caso de nuestro hogar. A veces hacemos decisiones y no medimos el costo. No tomamos en cuenta los resultados que puede venir porque le fallamos. Hay cosas en la vida, hermanos, que requiere precisión en las medidas que tomamos. Decisiones que se tienen que tomar en la vida que tienen que tener precisión. De otras maneras, lo vamos a fallar. El cuadro va a estar bien o la medida de la tabla va a estar mal. Yo sé que a lo mejor un contratista te puede decir, a lo mejor se puede zafar con un cuarto de pulgada, pero hay cosas que se construyen que tiene que serse exacta a la medida, de otras maneras no va a salir. Y uno va a estar compre y compre puro silicón y puro para andar tapando los agujeros que dejó porque no sacó la medida correcta. Ahí va a andar con puro, ¿cómo le dicen? El coqui, ¿no? Para andar llenando los huecos. Pero déjeme decir una cosa, en la vida uno no puede andar caminando con coqui. Uno tiene que sacar las medidas correctas en las decisiones de la vida. Entonces, varones, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las medidas que hacemos en la vida. Por eso usamos la palabra que hay que tomar ciertas medidas para evitar o para prevenir. De la misma forma, hay que tomar medidas en nuestra vida espiritual para salir con precisión. Amén, ¿están conmigo? Y eso somos hombres edificadores de la casa. La segunda cosa y segunda pieza de herramienta es ¿cómo lo llamamos esto? La escuadra, ¿así es? ¿Ok? The square o la escuadra. Y este objeto es muy importante porque ahí es donde sacamos, ¿qué son estos? ¿Es 90? The 90 degrees. ¿Ok? Porque a veces uno está construyendo un cuadro y si no tenemos la escuadra va a salir desescuadrado, ¿verdad?
¿verdad? No va a salir bien. Entonces, esta herramienta, este aparato es de suma importancia. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para poner en la orilla de una madera y sacar la raya derecho para hacer un corte. Se saca la escuadra, chalk line, unos lo pueden usar. Entonces, con esto, hermanos, podemos dar una aplicación a esta escuadra. Si no queda bien cuadrado, queda bien desubicado. Se ve chueco el aparato, o el edificio, o la puerta. Y una puerta y unas ventanas se necesita una escuadra, ¿cierto? De otra manera se va a mirar un gabinete que está colgado por un lado, o la puerta no va a cerrar. ¿Y por qué no cierra la puerta? Porque no está escuadrada. Se necesita esto. ¿Cómo podemos dar una aplicación a la escuadra? Varones, para nosotros la escuadra en la vida espiritual es de igual importancia de sacar las medidas correctas. Porque puede ser de que estamos edificando, pero si no usamos una escuadra, el edificio que estamos edificando va a salir desordenado. La escuadra lo podemos comparar con los ministerios apostólicos paternos que hay en la vida, que hay en la iglesia, que vienen a edificar en nosotros y ayudarnos a que nosotros seamos edificados con las medidas correctas y de manera cuadrada, que va en su lugar cada cosa. De otras maneras, repito, va a ser un edificio bien raro, va a ser una puerta bien chueca que nunca va a cerrar. Un gabinete bien colgado que nunca va a estar en su lugar porque no tuvo escuadramiento. Lo mismo es para nuestra vida. La tercera herramienta que tenemos, que lo podemos utilizar, es aquí, la sierra, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las sierras de más antes que eran a mano? ¿Cuántos han utilizado esos, los de a mano, verdad? Que uno tenía que primero, ¿se recuerdan? Con el dedo gordo, tenías que alinear la punta, la orilla con el dedo y luego dar el inicio, porque al darlo primero así se gancha, se doblaba la hoja y uno tenía que cuadrarlo con el dedo gordo y para atrás para hacer el corte y luego para el frente. Si lo haces para el frente, ¿verdad? Se dobla la hoja y esta te corta, entonces ya comienza uno a darle. Y a darle. Y luego llegaba a hacerse tan vieja la hoja que tienes que echarle aceite de motor para ayudarle a que terminara el corte, ¿cierto? ¿Mande? O aceite de cocina, aceite de motor, ya se recuerdan ellos, ¿ah? Pero ahora con la sierra, vámonos, se hace el corte. ¿Ah? Serrucho, que le decimos, ¿verdad? La sierra o el serrucho. Y pues, ¿en qué entonces aplicación tenemos la sierra? La sierra entonces es recortar o cortar los pedazos de una madera que ya no se va a utilizar. Que ya no se va a utilizar. Se tiene que hacer el corte. Este lado ya no va a trabajar, pero este lado, o se puede cortar una tabla por mitad y usar ambas piezas. Se tiene que separar. Tiene que haber una separación de aquello que no se utiliza. Entonces, la sierra es precisamente para quitar de nuestras vidas cosas que no se van a utilizar. Posiblemente, varón, hay cosas en nuestra vida que no tienen utilidad en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, que a lo mejor hay que ir cortando. Ya no sirve. Ya ese pedazo ya no va a dar, ya no dio. Entonces hay que cortarlo para luego acomodar esa pieza que se recortó a donde tiene que ir. Repito, como en el principio, el número 1, la cinta de medir. A veces hay que tomar decisiones que hay que cuadrar, pero a la vez también hay que cortar ciertas cosas de nuestra vida para que se acomoda. Ha habido ocasiones, hermanos míos, donde hemos tenido que echar a perder un pedazo de tabla entera, ¿sí? Un pedazo entero por tal de acomodar. Una hoja entera de plywood. ¿Cierto, hermano Ríos? Que a veces hay que hacerlo en pedazos. Pero va a sobrar bastante, sí, pero a veces hay que echar a perder el pedazo entero por tal de acomodar y arreglar donde se requiere y se necesita. Especialmente esos cortes que quedan así, ¿no? Y la otra hoja, el pedazo de la hoja ya no tiene utilidad.
o puede guardarse para otra cosa después. Ese es el propósito de la sierra. Entonces Dios nos ha dado un instrumento, hermanos, llamado la palabra de Dios, que nos ayuda a nosotros a cernir, a sacar a aquellas cosas que no conviene, como corajes, iras, celos, contiendas, muchas otras cosas. Si no vale, la palabra de Dios será utilizada para cortar de nosotros esas cosas que ya no tienen utilidad. Y luego, el siguiente objeto que vemos aquí es, ¿qué cosa? El taladro. El taladro es para perforar, para hacer agujeros. Les estoy dando aquí una clase, ¿no?, de construcción, ¿verdad? Van a salir de aquí todos haciendo una casa, ¿verdad? A little doghouse or something, a little project, a little picnic table. But anyway, pero eso es para perforar, es para hacer agujeros, es para acomodar ciertos objetos que está de cierta dimensión para que se acomoda, un tornillo, un perno, algo que se necesita conectar, o hay un tornillo que ya no sirve y hay que meterle el taladro para sacar ese tornillo que se atoró, que se rompió adentro de ese agujero, de ese boquete, y hay que sacarlo de ahí. You tap into it. Así lo mismo es un taladro. Un taladro entonces es la dimensión penetradora que tenemos nosotros los varones para entrar en las dimensiones del reino de Dios. Hay cosas en la vida espiritual que se requiere penetración, se requiere trabajo para perforar y para meternos en esas dimensiones del reino de Dios. Varones, hay cosas que Dios tiene reservado para nosotros. Hay grandes recursos que el Señor tiene para nosotros para cumplir nuestro llamamiento como esposos, como padres, como hombres que somos dentro del pueblo de Dios para dar cumplimiento. Pero se requiere hombres que saben penetrar y saben entrar y perforar el reino de los cielos para extraer esos recursos que hay para todos nosotros. ¿No dan gloria a Dios por ello? Y como ese taladro que trabaja por nosotros, porque antes los taladros eran a mano. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Tenías que aplanar y darle vuelta para que pudiese penetrar a donde necesitabas entrar por el hueco. Y ahora el siguiente herramienta que tenemos es aquí. ¿Qué cosa? ¿Cómo llamamos esto? El nivel. Este es el nivel. El nivel adentro tiene lo que es un vidrio que adentro tiene como aceite, pero tiene como un globito adentro y están las líneas de manera que está medida cuál es el nivel. Y el mismo globito te va diciendo si está muy de este lado o muy de aquel lado. Y se puede también sacar la medida de esta forma, ya sea vertical o horizontal. Es el nivel. Con este nivel que tenemos acá, tenemos nosotros también, hermanos, esta aplicación. El nivel del varón de Dios, la medida de la estatura del varón de Dios. Cristo Jesús es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Cristo es nuestra medida que todos nosotros podemos seguir y utilizar como el ejemplo más grande para toda nuestra vida. Varón, si usted quiere ser un creyente próspero y efectivo, sigue el nivel que Dios ha dado a nosotros, quien es la persona de Jesucristo. En Él podemos nosotros aprender cómo vivir una vida victoriosa. Nosotros podemos mirar a Jesús como nuestra fuente de sabiduría y de todo lo que necesitamos en la vida. Jesucristo es nuestro modelo perfecto. Él es nuestro nivel. El que está abajo tiene que subir y el que está arriba tiene que bajar. Y el nivel es el Señor Jesucristo. ¿No dan gloria a Dios por ello? Amén. Y luego, por último que tenemos aquí es el martillo. Yo tengo un martillo ahí que utilizo, tengo varios martillos, pero yo le dije al hermano Ríos, porque un día yo lo vi con él y le daba con todas las ganas, and this is one wicked, evil looking hammer, you know. Este martillo, Dios mío, nomás con verlo, ¿verdad? Da hasta miedo, pienso que a lo mejor me va a dar con él, ¿verdad? Y el otro, los martillos son más modestos, pero este martillo es haz todo el trabajo que necesita para
ya sea afirmar algo o quebrar algo. Dos cosas se utiliza el martillo. Clavo, acá tiene esta cuña para sacar clavos que no se pudo clavar bien, o para separar una madera, o para otras cosas, ¿verdad? Pero el martillo es para que puede reafirmar algo, o sea, remachar, o destruir. La palabra del Señor, hermanos, en el libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 23, verso 29, el Señor Jesús, o el Señor Dios le dijo a Jeremías: mi palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Y varones, para nosotros ser esos peritos arquitectos, esos edificadores de la casa de Dios, tenemos que utilizar todas estas herramientas que Dios nos ha dado. Necesitamos, ¿qué pues? La cinta de medir, para medir. Necesitamos, ¿qué más? La escuadra, la sierra, el taladro, el martillo. El martillo es comparativo a la palabra de Dios. Varones, sin la palabra de Dios, nosotros no vamos a tener la fuerza para dar golpe o para reafirmar, a remachar las convicciones que hay en nuestra vida. Todos nosotros como hombres tenemos debilidades en cualquier área de nuestra vida. No importa qué tan pretende ser usted fuerte, todos tenemos un punto de debilidad. Tanto hombre como mujer, en este caso estamos hablando de los varones. Siempre hay un punto de debilidad. Pero es por medio de la palabra del Señor en donde se remacha y se reafirma esos valores. Y es por medio de la palabra. Su palabra viene a reafirmar nuestras convicciones. Viene a afirmar nuestra vida en nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Si no tenemos de su palabra, no vamos a tener la fuerza del martillo que remache, que reafirma los valores eternos en nuestra vida. Y también el martillo destruye, que desquebraja, quebranta. Entonces el martillo, como dice la palabra en Jeremías 23, verso 29, quebranta la piedra. Lo mismo es la palabra de Dios. Que hay cosas en nuestra vida que nos convertimos en piedra, que requiere el quebrantamiento de la palabra del Señor. Y empieza con nosotros los hombres, los edificadores de la casa. Entonces, si usted quiere ser un perito arquitecto, un edificador que construye con precisión y exactitud la casa que Dios te ha dado, utilice estos instrumentos que Dios le ha dado. Claro, hay otros instrumentos que pudiera haber usado. Me faltó el cincel, me faltó otras cosillas más ahí que pudiera haber presentado, pero traje lo esencial y lo básico que necesitamos para construir la casa. Construye tu hogar, construye tu casa, tu vida espiritual sobre fundamentos profundos de la palabra del Señor. Dice la palabra, y lee conmigo en el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice la Escritura: y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, si el Señor no edifica la casa, si Él no está edificando la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Puedes usted trabajar y trabajar y trabajar duro para edificar tu casa, pero si Dios no está involucrado, si Dios no está en medio de la obra de tu construcción de tu casa, esa casa en vano caerá. Jesús asemejó al hombre necio que edificó su casa sobre la arena en Mateo el capítulo 7. Dice la Biblia que Jesús usó esta parábola acerca de un hombre que edificó su casa sobre la arena, es decir, de que el hombre que no hizo caso a la palabra, que oyendo la palabra y no la hizo, edificó su casa sobre la arena, y cuando vino la tempestad, siendo que aquella casa estaba edificada sobre la arena, cayó. Pero luego Jesús también hace la aplicación del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la piedra.
que cuando vino esa misma tempestad, esa casa, aunque vino los vientos y dio con gran ímpetu contra aquella casa, siendo que estaba edificada sobre la roca, esa casa perduró durante las tormentas de la vida. Entonces, varón, si usted quiere tener una casa firme, resistente, impermeable ante las tormentas de la vida, edifica tu casa sobre la roca de la obediencia de la palabra del Señor. Y cualquier viento de la vida que viene, no importa qué tan fuerte sea la crisis de tu vida, el momento difícil que usted está pasando en tu hogar, si usted está fundado en la roca, usted va a pasar esa tormenta efectivamente victorioso y tu casa permanecerá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Vemos también que en la casa que es edificada por Dios mismo, que usted haya permitido que Dios edifica tu casa, dice el Salmo 112, el verso 3. Si usted quiere leer conmigo, Salmo 112, versículo 3. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. En su casa hay bienes y riquezas, y su justicia permanece para siempre. Se debe a que el verso 1, bienaventurado, ¿quién? El hombre edificador de la casa, el hombre que teme ¿a quién? A Jehová. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Entonces, bienaventurado el hombre que teme al constructor principal, que es Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, serán poderosas en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bienes y riquezas hay en su casa, porque usted está edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, como dice aquí en la manta, Nehemías 2, versículo 20, esta es la escritura que podemos dejar como fundamento. Y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. ¿Y qué más? Y edificaremos. Entonces, varón, tenemos el trabajo para edificar a nuestras casas. Pero nada más a mí me echa el paquete. No nada más a ti. También la señora. Porque dice la Biblia en Proverbios que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. También junto con esa mujer que Dios te ha dado, vosotros dos podéis levantar esa casa y edificarla con sabiduría, con entendimiento, con valores y con principios. Y eso es lo que queremos, que nuestra sociedad sea una sociedad fuerte, estable, próspera, bendecida, porque los hogares, las casas están siendo edificadas por parejas, por hogares, por matrimonios que han decidido levantarse y edificar, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, repito, vénganse las pruebas, vénganse las tormentas, pero como estamos edificados sobre la roca, vamos a permanecer. Denle un aplauso al Señor. Amén.